que a nivel nacional está haciendo algo extraordinariamente importante. Extraordinariamente importante porque solamente ustedes van a ser una generación, van a ser ustedes la primera generación en la que van a tener dos trabajos. No solamente conocer, saber y ejecutar el ámbito científico, sino también tendrán que conocer, saber y ejecutar el ámbito humano. De lo contrario, harán una medicina defensiva, de lo contrario, harán una medicina incompleta, de lo contrario, serán sujetos a posibles demandas por parte de un cliente, un usuario, un paciente, que ya ni siquiera se les puede decir así, muy informado, que podrá estarles cuestionando constantemente acerca de sus conocimientos, de quién respalda sus conocimientos, de por qué están haciendo tal o cual cosa, y tendrán que saber cómo responder a todos estos elementos. Parte de esto es lo que ustedes van a tener que transformar en su práctica clínica dentro del conocimiento de la bioética. Por eso ustedes dirán, ¿por qué tengo que estudiar filosofía si yo quería estudiar medicina? Por la misma razón que todos estudiaron medicina creyendo que nunca se veía matemáticas aquí. Soy malísimo en las matemáticas, mejor me voy a biológicas. Y resulta ser que aquí todos son matemáticas. Esa es una sorpresa que ustedes se llevaron. Bueno, pues esta es otra sorpresa que se están llevando dentro de su carrera. Aquí todo es filosofía, todo es el hacer, todo es tener conocimiento, porque su trabajo es con seres humanos y el ser humano es un ser biopsicosocial y tiene una historia, tiene una antropología, tiene todo un elemento, todo un bagaje que si no se conoce es muy posible que fallemos. Sin más ni más, la doctora Rosa María de la Peña es una maestra, es una doctora en Derecho, es profesional, es una profesora fundadora de la Cátedra de Ética Jurídica en la Universidad Nacional Autónoma de México, es fundadora de la Cátedra de Derecho y fundadora y profesora de la Cátedra de Derechos Humanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesora de Filosofía del Derecho y se las dejo, es una excelente ponente. Por favor, escúchenla y escúchenla con atención. Doctora, por favor. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días tengan ustedes. Estamos en esta ocasión tratando un tema muy importante, muy bonito, pero que tiene una historia muy antigua y que ustedes conocen Hipócrates, el juramento de Hipócrates, pero antes que eso vamos a ver cuándo exactamente nace la ética y qué es lo que nos importa en materia de método, del método de la bioética y que nace con la ética. La ética, la palabra ética viene del griego ethos, sin embargo, este vocablo tiene un significado ambiguo. ¿Por qué? Por una equivocación ortográfica que viene de la ética nicomaquea de Aristóteles. Aristóteles no sabía griego bien, porque era estagirita de la tierra de Alejandro Magno. Entonces, él habla del ethos en su ética de nicomaquea y dice que que hay que hacer una corrección ortográfica y que esta palabra empieza con épsilon y hay otra palabra que suena casi igual y que comienza con la letra eta. Esto aparentemente no es muy importante, pero sí lo es para nuestro tema, porque aquí lo que vamos a tener son dos perspectivas distintas y digamos que hasta opuestas que tienen que ver con la metodología que vamos a usar. La ética y la bioética, por consecuencia, porque la bioética es una rama de la ética, son ciencias deliberativas. ¿Qué quiere decir eso? Que procede de una perspectiva crítica que da nacimiento a la tradición crítica, que es el concepto más moderno de la ciencia, tiene que ver precisamente con esa metodología crítica. Frente a esa tradición crítica estaba una escuela dogmática, que es muy importante y pues es la que terminó dominando durante muchos siglos. Entonces, de
con épsilon quiere decir costumbre, pero esta costumbre es de donde viene la moral. La moral en latín quiere decir, viene de la palabra mos o mores, que precisamente significa costumbre, y viene del griego ethos, costumbre, con épsilon. Sin embargo, si nos vamos a la otra palabra que comienza con eta, que es la que tenemos allá abajo, que quiere decir autonomía, entonces tenemos una perspectiva distinta, porque la ética la vamos a ver como una ética personal. ¿Cuál es la diferencia? El ethos como costumbre que deviene moral, lo que tenemos es un sentido heteronómico. ¿Qué quiere decir eso? Que son normas que van dirigidas hacia los demás. En cambio, si entendemos a la eta al ethos con eta, entonces lo que tenemos es que la persona es su propia legisladora. Allí tenemos que la ética es autónoma. ¿Cuál es la perspectiva que vamos a usar nosotros? Pues en realidad las dos, porque nuestra disciplina, la bioética, se mueve en esos dos sentidos. Como norma para los demás y como norma para uno mismo. La moral, que actualmente en filosofía todavía se sigue entendiendo como costumbre de los pueblos, que es heterónoma y que son las normas que la sociedad va construyendo a lo largo del tiempo y con esas va educando a las nuevas generaciones. La moral es formativa, pero tenemos históricamente e incluso actualmente que la moral a veces cambia. ¿Cómo puede cambiar la moral? La moral puede cambiar desde la ética, cuando es cuestionada. Les voy a poner un ejemplo que les ponía yo a mis alumnos allá en la Ciudad de México, en la Facultad de Derecho de la UNAM. El caso de los esquimales. Los esquimales, hasta hace poco tiempo, no sé si todavía se tenga esa costumbre, pero cuando los abuelitos se hacen muy viejitos, pues ellos por costumbre, y esa es su moral, van y los dejan en el hielo, los abandonan para que se mueran. Eso todo el mundo lo sabe, los abuelitos lo aceptan, pero eso ha ido cambiando. ¿Cómo cambió? Si la costumbre es hasta fuente de derecho. Pues porque al cabo del tiempo hay individuos que desde el punto de vista que usan su ética personal para cuestionar la moral pública, y así es como va cambiando. En el caso de la bioética, esto lo tenemos en una forma de método deliberativo. En los comités, por ejemplo, de bioética, me imagino que aquí en el hospital hay un comité de bioética, se tratan los asuntos difíciles, problemáticos, precisamente a través de la deliberación. Pero la deliberación procede de la tradición crítica a la que me refería al principio. En una deliberación lo que tenemos son argumentos contrarios y también pueden haber principios contrarios. ¿Cuándo hay principios contrarios? Fíjense ustedes. Los grupos pueden tener convicciones. Cuando desde la ética, si la vemos a nivel subjetivo, con eta, ethos, con ética de ethos, con eta, si la vemos a nivel subjetivo, pues habrá alguien que se pueda cuestionar, lo que otros piensan. Bueno, pues los grupos también pueden tener convicciones y principios éticos distintos. Por ejemplo, la ética profesional. Hay una ética profesional de los médicos, hay una ética profesional de los abogados. Pueden tener de coincidencia que son sociales. La ética precisamente, de la ética,
la primera ciencia humanística, proceden todas las ciencias sociales y todas las ciencias humanísticas. ¿Cuándo nace? Nace en el siglo V a.C. y tiene una historia muy singular. Los filósofos griegos, los primeros filósofos en la antigüedad, fueron filósofos cosmogónicos o cosmológicos, se ocupaban del cosmos, especialmente de la física. Prácticamente todos los temas que en la actualidad hay de física, de la física más avanzada, tuvieron su origen en las discusiones, en las deliberaciones filosóficas de aquel tiempo, de los primeros científicos físicos y de los primeros filósofos. La filosofía, de la filosofía surge la ciencia como la conocemos ahora, pero la ciencia surge, la actual, con la tradición crítica, que ya decíamos que hay dos escuelas, una, la de la tradición crítica, y otra, la de la tradición dogmática, que es, por ejemplo, la de Parménides. En la tradición crítica empieza con Tales de Mileto. Tales de Mileto era un profesor y le decía a sus alumnos: miren, yo creo que todo viene del agua, pero puedo estar equivocado. Ayúdenme a contradecirme, contradíganme. Esta tradición crítica es la única en donde las escuelas filosóficas, porque es la única escuela filosófica a donde los alumnos contradicen al maestro, porque el maestro se los pide. Bien, bueno, pues este método, que es deliberativo, proviene precisamente de un método distinto al dogmático, porque está enfrentado a la escuela dogmática. La escuela dogmática va avanzando, y ¿saben en dónde deriva? En Aristóteles y Platón, la Academia de Atenas. En la Academia, con Aristóteles especialmente, surge el silogismo, ustedes lo conocen, de una premisa. Sin embargo, Tales de Mileto, desde el siglo V, venía apoyando su deliberación en dos premisas principales, en dos premisas en competencia. Ese es precisamente el método crítico. Entonces, cuando encontramos principios distintos, no sabemos a veces cuál está por encima del otro. Los códigos de ética se escriben en primera persona, bien sea del singular o del plural. ¿Por qué? Porque proceden de una legislación autónoma. Los médicos comparten entre sí el reconocimiento de ciertos principios, y en bioética también los hay, famosos 4 principios que ahorita enseguida vamos a ver. Bueno, e incluso en esos principios puede haber discrepancia, y puede haber pues distintas posiciones. ¿Cómo se resuelven? Bueno, en la tradición crítica, concretamente en la escuela de Abdera, es una escuela muy poco conocida en el ámbito del estudio de la filosofía, surge una figura que, por cierto, para los atenienses es un filósofo muy importante, porque era un filósofo sofista que en los tiempos de la democracia, porque por cierto los sofistas fueron los promotores de la democracia, en aquellos tiempos del siglo V y entrados de alguna forma en el siglo IV, la democracia se basaba precisamente, y sigue haciéndolo, en la deliberación, en la discusión. Entonces decía Protágoras, de cada asunto problemático, o sea, ante cada problema se pueden sostener válidamente dos tesis contrarias. ¿Por qué? Porque no conocemos el resultado. Cuando iniciamos una deliberación, por ejemplo, en bioética, en un comité de bioética, hay un problema.
la ciencia allí comienza con problemas. Entonces, ante ese problema se tiene una pluralidad de respuestas y en determinado momento las más opuestas son las que, según Protágoras, debemos enfrentar. Ese método se manifiesta también, por ejemplo, en los juicios. En los juicios, en derecho, jurídicos, en el aspecto jurídico, y también se manifiesta en las elecciones de nuestra democracia moderna. Se enfrentan diferentes posiciones. Ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos estábamos viendo ayer el caucus de los demócratas y hay varios candidatos, ¿ya? Los republicanos también van a tener varios candidatos y cada uno defiende una posición distinta que finalmente se va a resolver como por una asamblea, es decir, otros son los que van a resolver. Lo mismo sucede en las cuestiones de la deliberación a nivel del Comité de Bioética. Finalmente se va a llegar a una conclusión de qué es lo que hay que hacer. Bueno, entonces decíamos que los códigos de ética deben expresarse en primera persona, sea del singular o del plural. ¿Por qué del plural? Porque los médicos, como ustedes, comparten ciertos principios, comparten un código que viene desde, un código ético, un código moral que viene ¿desde quién? Desde Hipócrates. Bueno, Demócrito y Protágoras son integrantes precisamente de la escuela de Atenas. Esta escuela produce la perspectiva tanto democrática como la perspectiva ética, porque a los cosmólogos ya se les habían acabado los temas. Es un poco como, pues, con las señoras de las telenovelas, ¿no? En las telenovelas de repente se les acaban de los temas y buscan otros. Pues lo mismo sucedió con los filósofos en aquel tiempo. Se les acabaron los temas y tan se les acabaron y no hay más, que todavía la nueva ciencia está basada en aquellas deliberaciones y no hay nada nuevo. En realidad se desarrolla, pero nuevo no, en términos de ciencia. Bueno, decíamos, la ciencia proviene de la filosofía y hay dos perspectivas, la dogmática y la crítica. En la dogmática tenemos a Aristóteles, el silogismo. Es una sola premisa que no está en competencia con otra, como es el caso de Tales de Mileto. Entonces, nosotros en nuestra visión de la bioética, como ciencia deliberativa, pues tenemos que tomar en cuenta este método, que es el método crítico. Y en el método crítico, si nos remitimos exclusivamente a la dogmática, al silogismo aristotélico, pues lo único que tenemos que hacer es aplicar y desarrollar el principio y no ponerlo en competencia. Sin embargo, la deliberación exige precisamente que lo pongamos en competencia. Bien, el término bioética lo acuñó Fritz ya en 1926. Estaba referido a las ciencias de la vida, pero de la vida en términos muy amplios que incluía también el medio ambiente y de alguna manera hasta la actualidad seguimos precisamente contemplando como parte de la bioética pues los compromisos con el medio ambiente, con la ecología, no solamente con los humanos sino con los animales. Por ejemplo, en los experimentos que se hacen con los animales, allí también ha entrado el cuestionamiento desde el punto de vista ético de la bioética. Hay cuestiones que ya no se hacen en cuanto a materia de experimentos. Él lo veía como en realidad es la ética de la vida. Si nos vamos a la definición más simple y más consistente, la bioética es la ética de la vida. En 1970 ya Potter, así se le llama,
Van Rensselaer-Potter, que es un oncólogo, introdujo ya la bioética como la estamos manejando hasta la actualidad. Y él entendía como ciencia de la supervivencia. Aquí están los 4 principios de la bioética, que es, fíjense ustedes que aquí hay puede haber una contradicción entre ellos. ¿Cuál ponemos primero? Fíjense, la autonomía, libertad, la autonomía tiene que ver con la libertad individual, con la formación, la capacidad para formarnos nosotros mismos un juicio propio, y con la capacidad para tomar las propias decisiones. Tiene que ver con el consentimiento informado. El paciente, por ejemplo, pues el paciente debe ser considerado para tomar una decisión sobre su propia persona. Hay tratamientos que son alternativos. Esto es lo que le debe explicar el médico al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente no es un objeto, no debe ser tratado como un objeto, sino como un sujeto que es capaz de tomar sus propias decisiones, y por lo mismo el paciente debe estar informado sobre las alternativas de tratamiento que hay, para, en último de los casos, el decidir. Incluso hay ciertos médicos que ahora ya ni siquiera usan la prescripción, sino que las recetas son recomendaciones. Claro, ahí el problema que tenemos y que tienen ustedes como médicos es que la ciencia médica pues tiene conocimientos muy amplios que los profesionistas los han estudiado y el paciente no. Pero no es malo involucrar al desde el término, ¿verdad? Paciente. ¿Qué les dice eso? Uno que tiene que aguantar todo, ¿no? Es el paciente. O sea, pero en la perspectiva crítica, el paciente también puede ayudar como sujeto que es a curarse y debe de participar. Entonces es bueno explicarle cuál es el beneficio de un tratamiento, los pros y los contras, ¿no?, de cada tratamiento, porque él finalmente es el que va a decidir. También tenemos los problemas que pueden venir ahí en cuanto a contradicciones entre autonomía y beneficencia, que es hacer el bien y actuar en beneficio de los demás. Sí, pero siempre y cuando el paciente pues esté consciente de que, y que acepta, ¿no?, el tratamiento, porque si no lo acepta, no es conveniente imponérselo. A veces los parientes vienen y dicen, no, pues no hay que decirle a mi mamá que está enferma de cáncer. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Lo recomendable es evitar este complot del silencio. Un complot del silencio. Nadie le dice al paciente que está enfermo de cáncer, pero el paciente debe saberlo si consideramos que es una persona que tiene capacidad de autonomía, de juicio individual. La no maleficencia, primum non nocere, no provocar el daño y prevenirlo. Aquí pueden venir desde luego también demandas, ¿verdad? En determinado momento, si se le hace daño al paciente, porque hay un compromiso del médico de no provocar el daño. Entonces, beneficencia es un principio muy importante. Y no maleficencia, beneficencia y no maleficencia. No maleficencia, que es no provocar el daño ni prevenir. La justicia en distribución de cargas y beneficios, no discriminación, valorar si la actuación es equitativa. Es decir, que no podemos discriminar a los pacientes, sino exclusivamente por, bueno, y aquí entra la prudencia, que es otro de los valores, por cuestiones de urgencia. A veces que pues, uno que entra de urgencia que está en grave riesgo su vida, pues hay que atenderlo primero, ¿verdad? Son todos ese tipo de decisiones que deben de tomar los médicos, atendiendo precisamente a estos principios que ciertamente pueden entrar en contradicción.
¿Cuándo pueden entrar en contradicción y cuándo preferimos la libertad individual, la autonomía? Pues en las democracias liberales. Las democracias liberales se rigen por una jerarquía de valores. Como su nombre lo dice, entre el valor vida, fíjense ustedes, y el valor libertad, ¿cuál puede ser el valor más importante en una democracia liberal? No, la libertad. En una democracia liberal es la libertad. Les voy a poner un ejemplo. A mí me tocó ser directora general en la CNDH, Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. Era yo directora de organismos no gubernamentales e instituciones públicas. Tuvimos un caso de eran unos barrenderos de Tabasco que llegaron y se plantaron enfrente con su casa de campaña y se pusieron en huelga de hambre. Y pasaron los días y no comían. Y pasaron y ya estaban médicos allí para atenderlos, pero pues no querían comer. Y hubo un momento en que efectivamente teníamos, pues, por su vida, ¿qué se debe hacer en ese momento? ¿Qué es más importante, la vida o la libertad de quien dice no quiero comer porque estoy en huelga de hambre? Pues dependiendo de la sociedad, ¿verdad? En China a lo mejor se los imponen, ¿no? Porque es un sistema autoritario, totalitario, bueno, más bien es un sistema dictatorial. Ajá. Un sistema dictatorial pues se rige no por el respeto a la libertad, sino tal vez respeten más la vida. ¿Quién sabe ahora, verdad? Acaban de tener ustedes una conferencia del SATS, no sé qué fue lo que les dijeron, pero pues hay veces que está la vida y la libertad en contradicción y hay que tomar una decisión. ¿Cómo vamos a tomar esa decisión? Bueno, pues las sociedades a veces tienen jerarquías de valores de acuerdo con el sistema político y el régimen que tengan. ¿Qué fue lo que pasó con estos barrenderos? Bueno, pues finalmente los médicos entraron con suero y todo cuando quedaron inconscientes. Cuando uno quedó inconsciente, lo retiraron y entonces sí, allí entra el compromiso del médico, de los médicos y de la sociedad, que es por la vida. ¿Por qué? Porque la persona inconsciente no puede ser libre. Entonces el médico allí sí puede decidir por la persona. Así fue como se resolvió. Bueno, lo mismo, la moral social puede ser modificada por la ética individual, sí, a lo largo del tiempo. Y en los comités de bioética, cada caso tiene que ser visto de manera particular, tomando en cuenta precisamente todos los principios de bioética que ya vimos. Bueno, hay jerarquías axiológicas, entonces, ¿qué es la axiología? La axiología es la teoría de los valores. El valor es un término que se le tomó prestado a la economía. Pero, y allí, pues hay en la teoría de los valores, hay teorías subjetivistas y teorías objetivistas, que ven al valor, estas últimas, como algo objetivo. Por ejemplo, si vemos que llega pues un terrorista y ahí a la academia de Florencia y derriba a mazazos a la estatua de David, el David pues tiene un valor intrínseco, ¿verdad? Tendrá el mismo valor ese David si llegan los restauradores y lo restauran y lo vuelven y cada cachito lo vuelven a poner en su lugar. Sí. Pues ya no, porque ya no va a ser el de Miguel Ángel, ¿verdad? Entonces allí lo que estamos viendo es que hay un valor objetivo. Y el valor subjetivo, pues es el que proviene de los sujetos. Por ejemplo, un meteorito, un astro choca con otro astro y provocan un gran ruido.
¿Hubo ruido? Pues quién sabe, porque nadie lo escuchó. Ajá. Entonces ahí lo que se necesita es un sujeto para escucharlo. Entonces, bueno, pues son dos ejemplos pedestres, pero ilustrativos de lo que son estas dos posiciones de los valores. Si los valores son subjetivos o son objetivos. La justicia, por ejemplo, ¿es un valor objetivo o un valor subjetivo? La verdad, no lo sabemos. Protágoras de Abdera, por cierto, decía que la justicia es un sentido, como lo es la razón, que lo tiene la persona. En la persona es donde podemos encontrar el sentido de la justicia. Y ese sentido de la justicia, decía Protágoras, que estaba afiliado precisamente a la tradición crítica, proviene del choque de las ideas. Del choque de las ideas, decía Protágoras, surge el sentido de la justicia. Entonces es lo que hay que hacer precisamente con la ética deliberativa. Y en los comités de bioética, pues esto es lo que vemos, y en toda decisión que se tome en todos los ámbitos, por ejemplo democráticos, pues se toma la decisión después de una deliberación. Y si no se hace esto, entonces no estamos ubicados en la tradición crítica, sino en la tradición dogmática. Bueno, con esto terminamos. Si hay alguna pregunta por allí, pues con todo gusto aquí estaremos para responder. ¿Alguna idea? Miren, esto es sencillo. ¿De qué me sirve? Les voy a decir de qué les sirve. Hace unos días tuvimos una sesión aquí, ¿verdad? Y alguna persona se incomodó mucho cuando yo les dije que las guías de práctica clínica eran esas unas guías. ¿Cuál sería el ejemplo aquí? Lo dogmático contra lo clínico. Esto es lo que tengo que usar. Pero ¿será esto suficiente? ¿Será esto lo correcto? ¿Será esto lo que debemos de hacer? Y entonces ahí es cuando llegan todos estos procesos. Ahí la doctora nos habla de los principios tal cuales están. Nosotros pertenecemos, su servidor pertenece a una escuela bioética muy moderna, vamos a llamarla así. Somos laicos, llamamos una bioética laica, y le añadimos a estos 4 principios otro principio que es el de la vulnerabilidad, del que ya hemos hablado en este sentido. Cuando nosotros hablamos de estos 4 principios que la doctora nos ha señalado con una perfección matemática, de origen, los 2 primeros eran superiores a los 2 segundos. Y entonces decías, bueno, tenemos que hacer valer esto más que esto otro. Y un ejemplo sencillo. Ayer, por ejemplo, a la Cámara de Senadores, a las 12:45, se aprueba una ley en la cual los cuidados paliativos modifican el artículo 4 y se comienza a hablar tenuemente del derecho a la muerte, del derecho a morir. Esto contrapone lo histórico. En México, la jurisprudencia tutela la vida. Y entonces, en este tutelaje de vida, no te permite morir. No te permite morir. Y en la muerte hay 2 cosas para nosotros dentro de nuestra ética laica que se llama tiempo y sufrimiento. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene 6 meses de vida, es un paciente terminal, estos son los parámetros, el tiempo. No olvidemos que el tiempo es una invención del hombre. Pero bueno, dijimos que el tiempo es 6 meses. Su pronóstico de vida son 6 meses. Y entonces lo clasificamos, le ponemos el etiquetito. Es un paciente terminal. Tiene, en teoría, 6 meses de vida. Y nos vamos a cuidados paliativos. Los cuidados paliativos, ¿para qué sirven? Para quitar el dolor. Hasta ahí estábamos bien, en el 90, creo, ¿no, doctora? Se fue cuando se habló de los cuidados paliativos por primera ocasión, ¿no? En el 2010 ya se habla como cuidados paliativos casi obligados.
qué padrísimo, ¿no? Volvemos a la idea, una vez les expliqué lo que es un país anhelante. Nosotros somos un país anhelante. Tenemos una magnífica ley de cuidados paliativos, sí, nada más que no tenemos ninguna clínica de cuidados paliativos. Entonces está padrísimo, ¿no? Anhelamos, eso es como la justicia, como la democracia. Las anhelamos, pero no las tenemos. Y entonces es ahí donde se integra el proceso crítico. En medicina, el proceso crítico se integra ahí, en el momento en que nosotros comenzamos a discernir si esto es una patología o es otra, y empezamos a descartar, empezamos a sentir que empezamos a deliberar, porque la doctora nos señalaba, ¿verdad? Pero tenemos que tener muy claro que no estamos deliberando un objeto, que eso es lo que se hace en una medicina cientificista. Es un objeto lo que estamos deliberando. ¿Y qué hago? ¿Le pongo un tubo o se lo quito? ¿Le pongo 2 ondas o le pongo 3? ¿O le pongo una? No. Pero nunca le preguntamos al sujeto qué es lo que quiere. A lo mejor no quiere ya vivir. A lo mejor tiene una patología que va a durar 6 meses y esa patología tiene tiempo y sufrimiento y a lo mejor no podemos ofrecerle nada. Bueno, ayer apenas se comienza a manejar con cierta gentileza algo que duró 23 siglos y medio, desde 250 años antes de Cristo, ¿no? Con el poco. Para eso sirve la bioética. Quiero, muchachos, que ustedes vayan abriendo su mente a estos procesos deliberativos. En medicina, con deliberar no se gana ni se pierde. No ponemos, con deliberar se aprende. Eso es lo que hay que tener siempre en cuenta. La deliberación es un proceso de enseñanza. Proceso de enseñanza-aprendizaje. Ambos enseñan, ambos aprenden. Eso es un proceso deliberativo. También hay proceso dogmático, que es a lo que quizá muchos de ustedes tuvieron que vivir. Y ella, el maestro se para aquí, dicta cátedra, colorín colorado. Cuidado de aquel que se atreva a decir no es cierto. Cuidado de aquel que como protagonista diga, ¿y si no fuera así? ¿Y si no fuera así? Escuela bonita, ¿verdad? Doctora, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? Doctora, muchísimas gracias. Queremos agradecerle a la doctora Rosa María de la Peña, doctora en Derecho. Agradecerle su tiempo y agradecerle su conocimiento. Doctor, si nos hace el favor de despedir la sesión. Muchas gracias, doctora. Antemano, todos los temas que se están viendo en este marco de la bioética, a fin de cuentas lo que buscan es el poder generar esta conciencia en todos los médicos, como decíamos en la apertura, se decía. De antemano, gracias por compartir, por estar con nosotros, por su experiencia y por compartir con los estudiantes, con los médicos en formación y el personal, todos sus conocimientos, todas estas aportaciones, que a fin de cuentas lo importante va a ser el aterrizarnos y el llegar justamente a generar conciencia en cada uno de nosotros para poder participar en esto. De antemano, muchísimas gracias. Al contrario, me siento muy honrada y muy contenta por haber estado en esta charla con ustedes. Gracias. Gracias, muchachos. Muchas gracias, doctores.